Hay algunas personas tratando de entrar para ver si podemos darles el ingreso, por fin. Bueno, buenos días, buenas tardes. Es para mí un placer presentar la ponencia del día de hoy. Bienvenidos a ICNEMI. Bueno, no es ponencia, es un conversatorio, porque es a manera de conversación. Este es un tema muy interesante y vamos a ver cómo podemos estar transmitiendo el dolor y las lealtades a través de las generaciones posteriores a que haya un duelo no resuelto en alguna familia. La presentación de hoy va a correr a cargo de la doctora Jacinta Sánchez y del doctor Gerardo Anguiano. Sin más, por favor, cuando quieran hacer una pregunta que se les vaya ocurriendo a lo largo de la conversación, les voy a pedir de favor que la escriban en el chat y al final de la conversación vamos a ir haciendo sus preguntas para que vayan siendo resueltas. Por favor. Bueno, pues sin más precedentes, le cedo la palabra al doctor Gerardo Anguiano. Tu micrófono está apagado. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a un conversatorio más de ICNEMI. Como ya Berta nos comentó, pues el tema de hoy es un tema creo que muy actual ahora en tiempos de pandemia. Y pues vamos a darle inicio. Haremos un conversatorio, la doctora Jacinta y yo, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos, y como decía Berta, si todas las participaciones son importantes, nada más les pedimos hacerlas al final, irlas anotando si quieren para que podamos tener ese espacio al final de la presentación. El título de la presentación es La transmisión generacional de los duelos no resueltos. Y ponemos la imagen al principio de la película de Coco, me imagino que todo el mundo la ha visto, porque, bueno, pues es una película que precisamente habla perfectamente de este tema. Entonces vamos a dar inicio. Y es que me deja nuevamente la computadora, ¿verdad? Que no me está dejando. Listo. Que quiero compartirles un fragmento, o unos fragmentos de un poema que encontró la doctora Jacinta y que me parece que encuadra muy bien el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y dice así: aunque ya no te vean mis ojos, aunque ya no escuche tu voz, habita tu ternura en mi ser, tu recuerdo vive en mi corazón. En el soplo del viento cuando me siento solo, o cuando de un árbol cae una hoja, cuando veo una flor hermosa, cuando veo una lágrima vuelve a brotar, sé que estás aquí. Papito, me ha dolido mucho perderte. No sé cómo describirlo, no sé cómo decirlo, pero algo pasa dentro de mí. Y es que siento que aún sigues aquí. Y ya no tengo temor a la muerte, porque sé que esperándome estarás. Cuando al final de mis días, un abrazo de nuevo te podré dar. Bueno, como decíamos, hoy en nuestro conversatorio de ICNEMI vamos a darnos a la tarea de conversar acerca de un tema emblemático de la cultura mexicana y parte de Latinoamérica, que es el Día de Muertos. Y vamos a usar como referencia, como les comentaba, la película de Disney Coco, para adentrarnos en este mundo mágico, religioso, cultural y sobre todo psicológico de una de las más grandes e icónicas tradiciones de nuestro México. Hablando un poquito de lo que es el duelo, ¿no?
voy a darle la palabra a mi querida Has para que nos vaya introduciendo al tema y al tema de la plática en sí. Gracias, Gerardo. Pues yo, ya que vieron el título tan grande, no sé si todos saben a qué nos referimos con el título tan grande, qué implica el duelo y qué implica la transmisión generacional, si saben todos lo que es. Entonces les voy a explicar que este título son situaciones que se generan de los hijos a la generación que sigue y sucede a la que sigue, etcétera. Y esto está sucediendo en esta película respecto al duelo. Y este duelo tiene que ver con separaciones, con pérdidas, con enfermedades, con accidentes, etcétera. Todas las pérdidas importantes y todo aquello que está limitando, que aleja, que separa, que en la vida habitual, por un cierto periodo de tiempo, se aleja, ¿no? Y eso nos va a llevar al duelo. Y esta parte del duelo nos lo va a explicar un poquito más Gerardo, que puede Sí, como profundizar más o menos respecto a esto, ¿no? gracias, Has. Mira, el duelo se define como un estresor grave que típicamente origina síntomas dolorosos y debilitantes por un sufrimiento que se vive en agudo, que puede ser por una pérdida importante, y que generalmente progresa a la recuperación. Aún si se originan cambios en esta vida, regresamos a un poco lo que era nuestra vida previa, ¿no? Eso es como el duelo normal y eso es lo que vivimos con las pérdidas que vamos teniendo durante la vida, ya sea una pérdida personal, una pérdida de trabajo, de salud, de bienestar económico, en fin, cualquier pérdida que signifique para nosotros algo importante nos va a generar esta parte del duelo. Pues esto es lo que sucede, por ejemplo, en la película de Coco, ¿no? Donde la historia lo que va a hacer es que va a dirigir toda la obra respecto a una fiesta nacional, que imagino que la mayoría lo hemos visto o lo vivimos cada año, pero sin relatar toda la película, nos vamos a enfocar, Gerardo y yo, en momentos como muy específicos de la película, en donde simbólicamente se expresa el proceso del duelo en sus etapas normales y las patológicas. Para iniciar, vamos a hablar del protagonista, que es un jovencito llamado Miguel. Aquí lo ven, que sueña con ser un cantante y quiere ser muy famoso y muy reconocido por sus canciones, como un cantante muy famoso, como recordando a alguno que murió y al cual idealiza increíblemente, teniendo su pequeño santuario y a escondidas, con fotos, con discos, películas de las que él está aprendiendo a tocar la guitarra mirándolo y cantar como él. Y al igual, su familia pone su ofrenda a sus difuntos cada año y en toda la obra van a aparecer muchos símbolos y situaciones que nos están señalando tanto la muerte y uno o varios duelos que pueden estar resueltos o no resueltos, que esa es la parte importante que nos está siguiendo el título. En una ofrenda familiar aparece algo significativo. El padre de una familia, alguien a quien le cortan su cabeza en la foto y dejándolo con el enojo y con toda y como una herencia, ¿no? Como para ver esa foto en la que a ese hombre no hay que verle la cara, ¿no? Ante ello, toda la familia ha estado como transmitiendo cada generación a la que sigue y a la que sigue. Es decir, ese enojo, todo ese coraje va a estar como pasándose en las generaciones hasta este padre de Coco, la abuela de Miguel, que es esta que aparece aquí, y este joven
sin estar enojado con su bisabuelo, ni busca unirse a esa frustración rompiendo ese duelo, no resuelto por las 3 generaciones previas, pues prefiere mejor unirse a la música, al arte que tenía su bisabuelo, porque sin saber su cara, nota que estaban en un lado las mujeres, de un lado y del otro lado su guitarra, cuando nota la foto completa, ¿no? Un día le observan toda la familia al cantante Esteban y se enojan mientras que su abuela, con el mayor coraje, le rompe la guitarra a su nieto y le aclara que está prohibido cantar en su familia. No sé si notan lo grave ante algo tan bello y hermoso en el arte y en la música, en las canciones, en aquellas en las que se permite sacar lo hermoso, lo bello, lo amoroso ante el oído con melodías y sueños que te llevan a estados ya sean felices, tristes, tranquilos, etcétera. Lo que hace esta abuela es frustrar con toda la ira aquella hermosa meta que tenía su nieto, ¿no? Y ahorita les voy Así es, Has. ajá, Y con ello, pues podemos entrar un poquito a la descripción y seguir con la descripción del duelo, ¿no? De estos duelos no resueltos o resueltos. Y bueno, no podemos hablar de duelo sin mencionar a Kubler-Ross, ¿no? Y con su modelo de las etapas de duelo, que aquí las vemos, ¿no? Primero, generalmente inicia con la negación, continúa con la ira, pasamos a un proceso de negociación, luego nos deprimimos y luego viene la aceptación. Voy a describir un poquito cada una de estas etapas, ¿no? La negociación es como la parte inicial, en donde estamos negociando con la muerte, ¿no? Con esa despedida, con esa pérdida. Esta se puede dar antes de que llegue la pérdida, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad de una persona, en donde negociamos y le pedimos a Dios que por favor alivie la enfermedad o que por favor se salve y nosotros daremos cualquier cosa porque eso pase, ¿no? O cuando ya fallece la persona, es como esta sensación de que no va a pasar o de que las cosas se van a recuperar como antes y demás, ¿no? Vamos negociando esa pérdida. La etapa de la ira es cuando viene ese enojo por el dolor que estamos pasando, ¿no? El enojo, la ira, estamos irritables, nos enojamos con Dios en el caso del catolicismo o con quien quiera que sea o cualquiera que sea la religión, nos enojamos con la vida misma, ¿no? Nos enojamos con los doctores porque no pudieron salvar a mi ser querido, nos enojamos con la vida misma por llevárselo antes de tiempo, en fin, ¿no? Estamos enojados, estamos en ira con la muerte o con la pérdida. Después viene la negociación. Perdón, lo que había hablado al principio era la negociación. La negación es lo primero, ¿no? No queremos aceptar que se nos puede ir de la persona, que no aceptamos la muerte, tratamos de, por ejemplo, en la enfermedad, tratamos de buscar alternativas y más alternativas para aliviar ese problema y buscamos cosas experimentales y vamos con chamanes y vamos con el herbolaria y hacemos todo lo posible por tratar de que no vaya a pasar ese evento o cuando sucede, pues estamos como en una parte de no darnos cuenta o como dicen, todavía no nos cae el 20 de que ya se fue esa persona, ¿no? La negociación es lo que les decía, entrar en esta parte de que todo va a salir bien, de que todo va a regresar a como estaba, de que ese dolor va a pasar y todo va a estar bien. Cuando ya nos damos cuenta de esa pérdida en sí, cuando ya, como dicen, nos cae el 20, viene la depresión, ¿no? Nos sentimos tristes, nos deprimimos, estamos apachurrados, lloramos, dejamos de hacer cosas y pasando esa parte viene ya la aceptación o algunos la llaman la resignación, en donde ya
damos por aceptado que esa persona ya no está con nosotros, que ya no va a seguir con nosotros. Y a través de ese proceso, de ese paso, que es el final, es que podemos empezar a recuperar nuestra vida previa, ¿no? Si regresamos Ujú, a la historia, Has. ujú. Después de todo esto que acabas de relatar, retomando a Miguel, toda la película, vamos a ver que Miguel va a irse encontrando en diferentes momentos, pero este niño como que se va a ir escapando, tanto en la vida como en la tierra de los muertos, al que llegó, porque en ambos espacios va a buscar en los dos lugares ir a un concurso para promoverse en la música y en su canto. Y ese escape de la abuela y de su familia, nota que Esteban en su tumba tiene la guitarra del hombre de esa guitarra en la foto. Así que supone que es su bisabuelo, entonces la roba porque es de su familia, toca unas melodías y con ello se encuentra en el camino de los pétalos de cempasúchil, ante la tierra de los muertos. Se va a topar en este camino sobre algunos difuntos y se va a topar con su bisabuela, una mujer muy enojada, súper frustrada, que intenta enviarlo a su vida y prohibiéndole la música, igual que se lo dijo la abuela. Así que como el bisabuelo se escapa por segunda vez, pues él, Miguel, también se escapa y se toma en esa huida con otro esqueleto desconocido que se llama Héctor, que aquí lo ven. Y es el difunto que lo va a intentar ayudar porque él también está buscando a resolver lo que perdió al morir y quizá Miguel pudiera ayudarlo. Entonces se van a unir en ese segundo y entonces Héctor lo acompaña a conocer un anciano que le va a regalar su guitarra y ya nadie, a este personaje que están viendo, como ya nadie lo recuerda en la vida, ya nadie tiene fotos, ya no hay memoria respecto a él, no hay herencia de él, como que ya no hay nada y nadie o ninguna persona le pone su ofrenda hacia él y en ese momento se desvanece, ¿no? Quienes vieron la película ven que él se va y ante ese acto, tanto Héctor con tristeza y con susto, porque él lo que quiere es que no le suceda. Él lo que quiere es rescatar algo en la vida para que puedan recordarlo y que no pueda desaparecer. Y Miguel, en cambio, nota lo que pudiera suceder y que sería el olvido, ¿no? Y lo que no se ha podido olvidar y como a este hombre se va y busca mejor como el poder entre volver y enfrentarse a su bisabuelo para poder resolver lo que pasó en la vida, ¿no? Sí, así es, Has. Aquí con esta escena que el viejito que se desaparece se llama Chicharrón, ¿no? Y y bueno, ahí es un punto clave de la película porque nos habla mucho de la importancia de la tradición del Día de Muertos, ¿no? Que es el mantener vivo el recuerdo de las personas que ya no están, mantenerlos vivos en nuestra mente para así poder tener un alivio del dolor por la pérdida, ¿no? Muchos de los que están hoy presentes y estamos presentes en esta presentación, en este conversatorio, pues casi todos hemos experimentado la pérdida de alguna persona querida, ¿no? Ya sea por una separación, por un distanciamiento geográfico, por la misma muerte. Y todos los que lo hemos experimentado, pues encontramos alivio en estos recuerdos, ¿no? En los objetos que se quedan atrás, la ropa, los retratos, cadenitas, joyería, cosas muy significativas para esa persona y que también a nosotros nos dan un significado
de quién fue y que nos generan ese alivio también de la pérdida, de que ya no está con nosotros. Y nos da una esperanza, ¿no? Una esperanza de tenerlos presentes el tiempo que sea posible hasta que nosotros también nos toque irnos y entonces tener el reencuentro con esa persona, ¿no? Y dejar de añorarlo, de extrañarlo y estar nuevamente juntos. Así es. Entonces, volviendo un poquito ahora como más a lo psicoanalítico, y si me voy yo a especificar respecto a Sigmund Freud, por ejemplo, lo que estamos haciendo con toda esta película es irlo dirigiendo desde la obra de él que se llama El duelo y la melancolía. Y ahí se abre el duelo como tan vivido en toda la película, porque todo lo emotivo nos va sumergiendo en la pérdida de una persona, de que él perdió la libertad, de que perdió la patria, perdió sus sueños, perdió proyectos, perdió sus ideales y perdió a las dos personas amadas. Pero quiero compartirles que cuando todo lo hermoso y todo lo que llega a su fin, la muerte, lo que siempre va a desvanecer, les podemos explicar que este duelo también puede ser superado, porque este duelo nos vamos, esta es Imelda, la bisabuela de Miguel, y ante el duelo nos deprimimos, nos entristecemos, un tiempo seguimos así un ratito y luego hay un dolor intenso que ya no importa la capacidad de amar. No buscamos el acercarnos a aquello que nos unía con él o con lo que se fue, ¿no? Lo que aquellos nos estaba dando como una satisfacción y el amor y la compañía, etcétera. Y recordar aquello del muerto lastima. Ese amor o mujer que en psicoanálisis llamamos como ese objeto en el inconsciente, es como que ya no existe. Nos vamos a enfrentar a renunciar a todo lo amable, a todo lo amoroso que hubo, a todo psicoanalista que hay y que dicen o han relatado que hay que matar al muerto, ¿no? Que nos corresponde eso. Lo que quiere decir es simbolizarlo. Y eso es decir que todo eso que hubo en lo bello, en lo amoroso, en lo doloroso, en todo lo que hubo con esa persona, con todo el amor y todo lo feo y todo lo que es una relación con alguien, lo que buscamos es que lo guardemos, que siempre se guardara tanto lo bello que permita en la conciencia y ahí lo recordemos en ese momento hermoso y en lo inconsciente y ahí siempre va a estar. Eso es como simbolizarlo y matarlo y dejarlo en el inconsciente para que tengamos ahí al recuerdo de ese amor, ¿no? Así es. Y aquí, como vemos en la imagen, que es Imelda, que me parece que es la tatarabuela, Has, Ah, porque Coco es la cierto, bisabuela, es verdad. ¿no? Y es la tatarabuela y el tatarabuelo Héctor, ¿no? Ujú, es verdad. Y bueno, como vemos aquí a Imelda, ¿no? Que siempre aparece enojada, resentida, dolida, ¿no? Es precisamente eso. O sea, ¿qué pasa cuando no podemos soltar? Cuando no podemos olvidar y nos aferramos a aquello que hemos perdido. Es aquí donde parte del duelo se vuelve patológico y, bueno, es lo que conocemos como duelo complicado, ¿no? En psiquiatría, por lo menos. Y que vamos a hablar en un momento de eso, ¿no? Por ejemplo, en la película Imelda, que la vemos aquí, es un claro ejemplo de un duelo complicado, ¿no? A través de su vida y ahora en la muerte, en la película, ¿no? En el mundo de los muertos, mantiene ese resentimiento y ese dolor y la angustia ante la muerte, ¿no? Que ella lo vivió como abandono de su esposo Héctor. Ella no pudo cerrar esos ciclos de vida y de muerte porque no supo o sea, ya no supo nada de él, ¿no? O sea, se perdió y él sintió que
ella sintió que la abandonó a ella y a su hija, que es Coco, precisamente. Y eso la llevó a tener un dolor intenso que se transformó poco a poco en resentimiento y es lo que fue transmitiendo generación tras generación, ¿no? Y eso lo fue plasmando en la música, ¿no? Ese fue el objeto de destino de ese dolor y de ese resentimiento, la música. Por eso en la familia estaba prohibido cantar, escuchar música, tocar instrumentos, porque era el recuerdo de ese abandono y de ese dolor, ¿no? Aquí, como podemos leer en la diapositiva, necesitamos esa parte de nuestras tradiciones o de diferentes costumbres y procesos para despedirnos de aquello que hemos perdido, ¿no? Porque esto es lo que le da sentido a la muerte, es decir, nos da un porqué de la pérdida, ¿no? Si no lo tenemos, es complicado darle la explicación a la muerte y entonces generan sentimientos de enojo, frustración, resentimiento, que no nos van a permitir transitar libremente por las etapas del duelo que ya habíamos visto, ¿no? Como para darle una resolución a ese duelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora que estamos viviendo la parte de la pandemia, ¿no? Con todo esto de la pandemia y el COVID y que a veces es una enfermedad muy grave y que lleva a la muerte, ¿no? Y con todos los requerimientos sanitarios que existen, ¿no? Por el contagio y demás, pues lo que ha pasado es que se han roto las tradiciones y costumbres ante la muerte, ¿no? O sea, ya no hay el sepelio, ya no hay el velorio, ya no hay el entierro, ya no hay todas esas tradiciones, ¿no? Y por lo tanto estamos rompiendo con ese proceso de lidiar con la muerte que tenemos todos. Y creo que va a ser una situación muy difícil para superar para muchas personas, ¿no? Porque no se van a poder cerrar bien los ciclos y no se va a poder procesar bien la pérdida de ese ser querido que se nos ha ido, sobre todo por la enfermedad del COVID en este caso, ¿no? Y también para los enfermos está siendo algo muy complicado, ¿no? Porque son, no sé si están enterados, pero si tú te enfermas y estás positivo a COVID, pues vives tu enfermedad aislado en el hospital si es que está tan grave que necesitas estar en el hospital, ¿no? Entonces, tu familia no te puede visitar. Las visitas médicas y de enfermería son de menos de un minuto. En fin, te la pasas todo el tiempo solo en la cama del hospital. Y eso también para el enfermo está siendo algo muy doloroso de vivir, ¿no? Y para la familia que lo único que sabe es si va bien o va mal y no puede estar con él, no tiene el proceso de despedida, no puede estar acompañándolo en su dolor o en su sufrimiento, ¿no? Entonces todo el mundo está viviendo esos dolores, esas angustias, esas inquietudes solas, ¿no? Cada uno con su propio proceso. Ujú. El duelo complicado, ¿qué es? ¿No? De que tanto he hablado. Pues es cuando no se puede transitar a la recuperación de una vida normal en el proceso del duelo y permanecen síntomas que dificultan el vivir de la persona, aún en el tiempo considerado como habitual para la resolución de un duelo. En psiquiatría nos encanta poner tiempos a las enfermedades mentales, ¿no? Y las clasificaciones que existen ponen estos tiempos que los terapeutas que me están escuchando me han de querer matar. Pero bueno, así es, ¿no? Así es como funciona. Y voy a hablar un poquito de lo que es el duelo complicado según una clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM-5, bueno, versión 5 actualmente, y que nos habla de los síntomas que se presentan en el duelo complicado. El primer punto dice haber perdido una persona significativa, es decir, estar en duelo, con un periodo de tiempo de por lo menos 6 meses, ¿no?
Yo sé que es muy difícil ponerle tiempo a las emociones y ponerle tiempo a los pensamientos y a las conductas, ¿no? Pero, bueno, si queremos poder hacer una clasificación de enfermedades mentales, pues es necesario tomar estos tiempos, ¿no? Para no confundir los diagnósticos o para no diagnosticar algo que no existe, ¿no? Entonces, en general, en las teorías psicológicas, en la psiquiatría, se habla de que un duelo normal podría durar entre 3 y 6 meses, ¿no? Más allá de eso, ya empieza uno a sospechar de que algo no está bien, de que no se está pudiendo dar el paso siguiente, ¿no? Entonces, el primer punto habla de estos 6 meses de permanecer en duelo, y el punto 2, el punto B, es tener uno de estos síntomas y que ha perdurado durante todo este periodo de tiempo. Uno de ellos es extrañar a la persona intensamente todos los días, la pérdida del sentido de la vida o un sentimiento continuo de vacío y soledad, aún estando acompañados, ¿no? Aún teniendo más familia, aún teniendo amigos, personas cercanas, me siento solo, me siento vacío. Hay un enojo y frustración por la pérdida constante, con sentimientos de injusticia ante su muerte, o una culpa, un sentimiento de culpa por seguir vivo, ¿no? Y decir, ¿por qué no me fui yo y se quedó él o ella, ¿no? O tener continuamente deseos de morir también para reencontrarme con ese ser que extraño tanto. Existe también una preocupación constante por la persona fallecida y recuerdos constantes que terminan interfiriendo con las actividades de la persona. Es decir, por ejemplo, estos pensamientos de cómo estará tranquilo, estará contento. Los que creen en el cielo y en el infierno, pues lo mismo, ¿no? Estará en el cielo, estará en el infierno, y genera angustia pensar que la está pasando mal, ¿no? Y además por la eternidad, entonces más angustia genera, ¿no? Y bueno, esos recuerdos o esos pensamientos interfieren con mis actividades diarias, es decir, yo estoy tratando de hacer la presentación para el conversatorio de hoy y recuerdo la pérdida y entonces lo dejo de hacer, ¿no? O me tardo más o me sale mal, en fin. Y por último, los criterios que el punto C, dice que hay presencia de alguno de estos síntomas por un periodo de al menos un mes. Son pensamientos constantes acerca de la circunstancia de muerte de la persona, es decir, estar pensando en qué pudo haber salido mal, qué otras cosas pude haber hecho, si hubiéramos ido a otro hospital en lugar de a este, en fin, todas esas cosas, ¿no? La negación misma ante la muerte de la persona, como la primera etapa del duelo de Kubler-Ross, el sentimiento persistente de estar en shock o un embotamiento emocional por la pérdida, ¿no? Como estar pasmados, como paralizados por esta pérdida. Sentimientos constantes de irritabilidad y enojo, o estar enojados todo el tiempo y contestar mal, y enojarnos con todo mundo, enojarnos ante la muerte, enojarnos ante la vida, enojarnos con Dios, enojarnos con el doctor, enojarnos con todos porque nos duele esa pérdida. Una dificultad para confiar o encariñarse con otras personas, porque podemos volver a sufrir, entonces mejor decido ya no querer más, ¿no? O creo que ya no debo de querer más. O sentimientos de envidia y coraje, ¿no? Y nos enojamos con las personas que no han tenido estas pérdidas, o que las personas que todavía tienen a sus papás, o que todavía tienen a ese amigo querido, en fin, ¿no? Nos enojamos, nos da envidia, nos da coraje. También frecuentemente se experimentan síntomas parecidos a los que presentaba el fallecido, o tenemos la sensación de escuchar de repente la voz o vemos a la persona que falleció, ¿no? Es que escuché que me decía y que me llamaba, y me angustia porque no sé si está bien o quiere que lo ayude.
o si, por ejemplo, falleció de alguna cuestión cardíaca, por ejemplo, pues empiezo a sentir taquicardias o que me presiona el pecho, en fin, ¿no? Ese tipo de situaciones. Hay reacciones emocionales intensas ante cualquier disparador que recuerde a la persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, en la película de Coco, pues es la música, ¿no? La música es un disparador para la familia de recordar ese dolor que ha sido transmitido generación tras generación, ¿no? Y por último, cambios importantes en la conducta, como apegos extremos o evitación, al contrario, aislarme, evitar salir o estar en contacto con cosas, lugares o situaciones que generan recuerdos de la persona, o al contrario, un apego muy intenso con las cosas que dejó esa persona, ¿no? O sea, eh, me apego a la ropa, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con las parejas, ¿no? Donde pues la esposa o el esposo o la pareja masculina o femenina guarda la ropa de la persona, ¿no? Y pues nunca la va a usar porque pues es ropa de hombre o es ropa de mujer, pero no la regala ni la dona o la tira, pues, por mantener ese recuerdo, ¿no? Vivo en esos objetos que le hacen recordar a esa persona. Y bueno, eso es lo que vemos en la película de Coco, ¿no? Es lo que nos intentan explicar un poco. Y si quieres, Has, platicarnos ya el final de la película y lo que va significando. Pues les voy a retomar un poquito todo lo que va pasando con Coco, ¿no? Y con Miguel. Lo que hablaba un poquito Gerardo respecto a la música, ¿no? Aquello que nos va uniendo siempre en los días de los muertos, que siempre nos está uniendo a aquello antiguo, aquello que duele, aquello que se va, aquello que limita las canciones. Por ejemplo, aquellas de Héctor en la que le cantaba una canción que decía recuérdame a su hija, a Coco. Y al final, finalmente, Miguel como que ya calmado, ya más tranquilo, pero como muy organizadito para correr en una urgencia hacia Coco, para dándole paz a ese tatarabuelo y poder aclarar la historia, ¿no? Para que no se pueda olvidar ese hombre y reconocer tanto su vida y su muerte, que nadie lo conoció, sino devolverle tanto su historia a su papá de Coco y reorganizar toda la familia en lo consciente y en lo inconsciente, ya sea tanto en lo vivo como en lo muerto, donde su tatarabuelo estaba como al riesgo de desaparecer, ¿no? Cuando estaba unido nuevamente con Imelda. Y es como todas las ofrendas, porque todas ellas son a quien se fue y vuelven a unirse con los vivos el Día de los Muertos, generando el amor de todo lo que recordamos, todo lo que amamos, todas esas pinturas en las que vemos, por ejemplo, la Catrina, que nos acompañaba en los días de la muerte, o aparecen canciones como La Llorona, todo lo que es irlos retomando y simbolizándolos desde el amor y tenerlos en lo presente, ¿no? Y en lo simbolizado, en cada persona y en cada vivo tenga simbolizado todo aquello que se fue. No solo como Freud, sino también Klein, una otra psicoanalista, nos da el profundo interesante y el estudio respecto al duelo, que esta mujer como que nos aclaró que quien ante la muerte o la pérdida nos fuimos colocando inconscientemente en una posición muy depresiva. Aquí toca unir la pena, la nostalgia, el enojo, todo esto que hablaba Gerardo respecto a al duelo, como que da una pena y coraje y frustración y como con una emoción que a Imelda, por ejemplo, no se le fue y lo fue generando y generando para que no pudieran irse en paz, sino que toda esta emoción ante el que se fue perdiendo el amor de ese amado y que dio cariño, que dio calma, alegría y protección, etcétera. Pero si no, si no está eso, va a sentir una
o lo que puede sentir toda la familia de Coco e Imelda fue la persecución de, como les hablábamos, de las personas en el inconsciente son como objetos, como malos, que dan displacer, que son frustración, que es cuando un amor que fue mutuo, con el que nos cuidamos y en los que nos amamos, hasta que uno se va, y si se acabó el amor, pues te sientes solo o sola a la deriva, ¿no? Como a la soledad, a los riesgos y a la merced de lo que nos puede lastimar. Si este me abandonó o esta me dejó, pues me quedo sola, ¿no? No puedo, ¿qué voy a poder sentir? Eso es lo que le sucedió a Imelda. Y sin poder o querer saber qué sucedió, solo se frustró, se enojó y lo compartió. Y ese temor, esa culpa, ese enojo, lo que parece es desaparecer y desaparecer a ese, ¿no? A Héctor lo desapareció y le cortó su cabeza, como si fuéramos una persona grandiosa y con un coraje y una culpa increíble que tenía esta mujer. Pero ¿cómo lo podemos rescatar o dejar de haberlo destruido? Como lo que hablaba también Gerardo respecto a un duelo complicado. Yo creo que ahorita va siendo un poco más complicado cuando no pudiste ni acompañar al que se fue, cómo fueron esas pérdidas, cómo fue todas esas despedidas sin poder hacer los rituales cuando se van, ¿no? En respecto a misas, a ir a la tumba, etcétera, 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 todo lo que vamos haciendo y los duelos ahora que viene la próxima semana, ¿no? Pero ¿cómo podemos renacer a ese objeto, incluyendo a los del COVID, sino que con amor, ¿no? Como a Héctor, si logramos rescatarlo y notamos lo que fue y ver la parte que hubo valiosa, podemos reestructurar algo más complejo y más poderoso y mucho más profundo, como Miguel logra que lleguen a la sublimación, integrando tanto lo bello y lo hermoso que nos va a ir ayudando a madurar, porque ya vamos a tener a una persona amada, ahora ya interna y externamente, puede ser en el corazón y en la memoria, como un objeto o una persona o una relación o una idea, etcétera, pero ya algo que fue y es y será muy amado, aunque ya no esté en la vida. Con Coco y su familia, con Miguel, ¿no? Lo que logran es sublimar, que eso es lo que logramos con el arte. De esta parte, lo que toda la familia de Coco y con la teoría de Klein va a estar siempre ante el terror de una cara a cara a la muerte, ¿no? Pero nosotros vamos eligiendo de un modo como muy maníaco, por llamarlo así, y como lo dijo Klein, y como lo hacemos los mexicanos con el Día de la Muerte, respecto a fiestas, ofrendas, celebraciones, pinturas, calaveras, inquietando como la provocación ante, como muchos símbolos, ¿no? Como ante colores. Cuando esta flor del cempasúchil, que es el que usamos como el Día de los Muertos, cuando la comida para las almas que nos visitan a estas ofrendas, es como para controlar lo festivo y lo obsesivo ante el triunfo, y con eso intentamos sublimar esa muerte, la de todos los que se nos han ido y ahora a todos quienes en la lucha del COVID se fueron, ¿no? Y esa despedida, esa soledad, ese aquel que amamos, también lo perdimos. Pero se va a permanecer esa ausencia. Pero ante el día de la muerte en que nos saludan, pues va a estar siendo en uno mismo y ante eso nos va a dar una sensación de confianza y seguridad para sentirnos en paz y en serenidad. Y todo esto lo tenemos en la fantasía, en lo bueno, en todos aquellos ausentes y en todo que tuvieron algo malo o feo también. Pero como que retomando y integrando todo lo que estuvimos trabajando en esta película y respecto a lo teórico, etcétera, pues vale la pena que todos pudiéramos siempre hacernos responsables de nuestro cariño a nosotros y a los amados
el cuidado, nuestros hábitos, nuestros planes, nuestras metas, cada sueño que hemos tenido, incluso los errores, las lesiones, los amores, todas las separaciones, todo aquello que hemos vivido y perdido, asumiendo que nuestra vida es la única que tenemos para ser responsables de ellas y amarla y organizarla para llegar a lo más bello y hermoso con todo y con todo lo que dolió, que fue lo que nos permitió también aprender para llegar a lo bello. Y como ya para poderle cerrar y para que ya podamos ir a las preguntas, comentarios y demás, le voy a cerrar con Sabines, que decía, si sobrevives, si persistes, canta, sueña, emborráchate. Es el tiempo del frío, pero ama y apresúrate. El viento de las horas barre las calles y los caminos. Los árboles esperan, pero tú no esperes. Este es el tiempo de vivir y es el único. Y con eso como que ya concluimos la Presentación. ajá. Y entonces ya podemos pasar a todas las dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jacinta y Gerardo, por su presentación. Ha sido muy hermoso este análisis de la película de Coco y muy claramente explicado cómo se van haciendo esta transmisión generacional de los duelos no resueltos y cómo de alguna manera puede cortar la libertad de la familia y cortarle las alas a las personas que vienen, ¿no? Pues con nuevas ideas, con entusiasmo de hacer cosas diferentes y de vivir su vida diferente, y de alguna manera estas lealtades familiares no permiten a las personas, a los miembros de la familia, dar un paso adelante y evolucionar en otro sentido, ¿no? Se tienen que quedar ahí anclados, y estas lealtades pues de alguna manera van destruyendo familias y van haciendo, pues van creando patologías en los diferentes miembros de la familia. Cada uno puede empezar a presentar algún síntoma, que en la película de Coco no nos lo muestran, ¿no? Pero de alguna manera también existía una especie de matriarcado ahí en donde las señoras eran las que decían cómo se hacían las cosas, y los yernos y los hijos se alineaban a lo que decía la señora. Pero bueno, queremos preguntar al público qué dudas tienen, cómo les gustaría participar, qué les ha dejado esta conversación. Es muy importante para nosotros tener esa retroalimentación de ustedes. Entonces les vamos a pedir que a través del chat, o si quieren levantar la mano y hacer alguna pregunta, aquí están Jacinta y Gerardo para resolverla. Qué suerte. Nada más tienen que prender el micrófono. Sí. Yo creo que lo explicaron perfectamente. Bueno, quedó precioso. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Mariana. Soy Mariana. Bueno, estuve atenta a la conversación, a la explicación, y me surge una inquietud en cuanto a, bueno, quizá en la película de Coco era como muy palpable, o se podía ver de una manera muy clara cuál era el problema, ¿no? Para la familia. Pero, ¿qué podríamos hacer? No sé, pensando en casos pues particulares o bueno, más ordinarios. ¿Qué podríamos hacer para detectar alguna situación así que esté ocurriendo en la familia? Y sobre todo para, pues, ay, perdón, estoy un poco nerviosa. ¿Qué podríamos hacer para justo eso, impedir que sigamos transmitiendo de manera, creo yo, inconsciente, porque es como se hace? No creo que alguien conscientemente diga, le voy a pasar esto a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto. Y eso es lo peligroso, lo complicado que veo yo, ¿no?
si se hace justo desde la inconsciencia, ¿qué puedo hacer yo pensando en si quiero tener hijos, lo que sea, que lo que traigo o traemos de antes no vaya a afectar a las generaciones futuras? No sé si me di a entender la duda. Has. Pues yo creo que la parte es empezar como a asumir la muerte respecto a, o sea, siempre a veces cuando terminamos o cuando algo concluyó o cuando si se rompió una relación o si murió, etcétera, etcétera, como que a veces tomamos aspectos como para o diluviar y diluviar como por años y meses, ¿no? Y atarnos a ese que se fue con un coraje como Imelda, pon tú. Y es como poderlo empezar a sacar y empezarlo a hablar y empezar como todo esto que dice de Kubler-Ross Gerardo, esa es como, por decirte un ritual, por decirlo, que lo es, pero como para poder irte enojando, irte como pasando por negarlo, la ira, la negociación, como todo lo que va pasando en tu cabeza y en tu corazón, pero en algún momento tienes que ponerte el alto y en algún momento tienes que asumirlo y apropiarte de eso que se fue o eso que murió, como para poder empezarlo a aclarar que eso, ¿no? Te está correspondiendo a ti y es llorarlo, enojarte, etcétera, hasta poder decir, va, no puedo yo ni siquiera vivir como Imelda, enojada y peleando con todos, como si fuera algo que tengo yo que estarlo compartiendo y regalando, etcétera, cuando tengo que ponerle el fin, cuando tengo que decirle adiós y cuando tengo que con la tristeza poderlo dejar que ya pasó, ¿no? No sé si a esto es como a lo que estás hablando, porque si no te amarras a algo que no querías que se fuera, ¿no? Que muriera, por decirlo, ya sea físicamente o por una separación o una enfermedad, ¿no? Que de repente son eternas ya. Ya. Sí, yo creo que esto, Mariana, es mucho de completamente un autoanálisis, porque es muy difícil que externamente se pueda ayudar a alguien en su propio duelo, porque es algo tan personal, tan individual, que lo que podemos hacer, por ejemplo, desde la parte profesional, es ayudar a la persona a que encuentre esas emociones, se ponga en contacto con ellas y, como decía muy bien Jacinta, poder transitar por ellas, poder transitar por ese dolor, porque lo que tratamos de evitar siempre que nos atoramos en un duelo es vivir el dolor, ¿no? Es vivir ese sufrimiento. Entonces, lo que hacemos es evitarlo a toda costa y es donde nos atoramos en ese proceso del duelo. Y de ahí pues vienen toda la parte de los resentimientos, del enojo, del coraje, de los sentimientos de abandono. Entonces, una parte muy, muy importante es poder hacer una introspección. Si necesitamos de la ayuda de un profesional, pues es excelente, pero el punto es tocar eso que no queremos tocar, ¿no? Y que nos ayuden a tocarlo para poderlo transitar, porque no va a haber una forma de resolver un duelo complicado o un duelo atorado si no transitamos por el dolor, si no pasamos por ahí para darle alivio. De acuerdo. Sí, si me permiten un comentario. La pregunta de Mariana iba en función de cómo identificar si tenemos un duelo patológico o un duelo complicado para no transmitirlo a las generaciones venideras, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que cada uno pudiéramos hacer una especie de autoanálisis e identificar nuestros propios duelos, porque todos hemos pasado por uno o varios duelos a lo largo de nuestra vida. Hacer una especie de listado de cuáles son esos duelos que has tenido, esas pérdidas importantes en tu vida y analizar qué sentimiento, qué sensación te están generando cada uno de ellos.
incluso puedes hacer este ejercicio por escrito, ¿no? O sea, mis pérdidas importantes han sido tales y lo que cada una de ellas me genera es esto, esto, esto y esto. Generalmente, ¿qué nos genera? Pues frustración, dolor, rencor, tristeza, rabia. Poder identificarlas para que entonces las puedas trabajar por separado, en cada pérdida o en conjunto el duelo, y entonces no transmitirlo a las generaciones que vienen, porque tú ya lo tienes identificado. Cuando lo identificas, entonces le reconoces a esa persona que perdiste, ya sea que haya fallecido o que te haya separado de ella, reconoces a la persona, le das un lugar en tu historia y eso te permite soltarla. Si no hay un lugar que ocupe esa persona, va a ser muy difícil que la pueda soltar. Entonces es importante darle un lugar, reconocerla, ponerla en ese lugar que le corresponde en tu historia, sea cual sea la relación, y entonces ya hacerte cargo de tus sentimientos, como explicaba Jacinta, y poder dar un paso adelante. Esa también era un poquito a lo que yo quería ir un poco respecto al COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo decía con lo que hablaba Gerardo, también tiene que ver con que lo que vamos a poder empezar a identificar respecto a esto, ¿no? Porque es algo mundial, es una pandemia que ni siquiera nos da la posibilidad de movernos, de rescatar nuestros hábitos, o sea, lo habitual, pues, como ir a hacer, ajá, exacto, como, y poderlo referir de un modo como más esto, como con quizá una ofrenda me pudiera servir un poquititito, pero como una miseria, ¿no? Quizá el escribir y poder sacar todo lo que está haciendo al frenarnos, al no poder encontrar una serie de situaciones en las que pudiéramos como poder sacarlo, ¿no? Porque da mucho coraje, tristeza, la impotencia, el perder como no poder ir a trabajar o quienes tienen que ir a trabajar. Todos los que somos psicoanalistas, que veo a algunos además de nosotros, algunos no pueden ir, ¿no? Algunos de salud que no pueden salir al consultorio, algunos sí, ¿no? Dependiendo de cómo vas protegiéndote, o gente que tiene demasiadas alergias, demasiadas enfermedades y demás. Como que sí van siendo cosas muy difíciles para retomarlas y para que pudiéramos ubicarnos en el modo de poderle decir a el día que aparezca la vacuna, ojalá pronto, en mi sueño, como para poder empezar a ir retomando y poder irle diciendo adiós a algo que ha lastimado tanto y se ha llevado a tanta gente valiosa, ¿no? Así es. Otra cosa que se me está ocurriendo ahorita es, cuando tú haces ese listado de tus duelos y analizas lo que te genera a nivel emocional, es importante revisar si de esa sensación o ese sentimiento, porque se registra a nivel emocional y a nivel fisiológico, ¿no? Si de ese sentimiento se están desencadenando cierto tipo de conductas que puedan hacer ver que tu duelo es que yo lo conozco como duelo patológico en psicoterapia, pero Gerardo le llama duelo complicado, ¿no? Si tu duelo es complicado. Y entonces se trabaja. Obviamente esto es difícil trabajarlo solo, ¿no? Generalmente se necesita un acompañamiento terapéutico o tanatológico, dependiendo de la pérdida, para poder hacer la elaboración de estos duelos. Así es, así es. Algo que es importante y también que encuadra un poquito la pregunta de Mariana, del darse cuenta, hablamos mucho de la introspección, ¿no? De darnos cuenta de nuestras emociones y ponerle atención a nuestras emociones. Pero también creo que es muy importante la escucha de los demás, ¿no? Porque en Coco, si Miguel, este niño inquieto, no hubiera tenido su inquietud precisamente, ¿no? No hubiera querido buscar la razón del comportamiento familiar o del por qué no les gusta la música o de todo eso, pues
hubiera sido otra generación más que hubiera transmitido el dolor y el resentimiento, ¿no? Y la familia se cerraba a escuchar a Miguel en este caso. Entonces, a veces el darse cuenta de lo que estamos viviendo, tal vez de una forma mal o patológica o complicada, como se quiera ver, viene de los demás y son los que nos dicen, oye, ¿no crees que ya le lloraste de más? ¿No crees que es tiempo de dejar y regalar la ropa? ¿No crees que ya podríamos guardar el altar? En fin, ¿no? Muchas situaciones que se pueden dar y que si no tenemos esa capacidad de escucha, pues no nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo ese duelo complicado o que estamos transmitiendo un rencor o un resentimiento o un enojo, ¿no? Entonces es importante también tener los oídos abiertos, escuchar a los demás, porque a veces yo mismo no me puedo dar cuenta de lo que estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo y me tengo que basar en lo que los demás notan sobre mí, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Experiencia. Experiencia. A ver, aquí tenemos algo en el chat. Pues nada, solo nos están agradeciendo que está interesante la ponencia. Bueno, Es está bien perfecto. eso. Has, ¿quieres agregar algo? No, pues simplemente lo que nos interesaba a Gerardo y a mí era como poder hablar lo que está pasando respecto a los duelos, un poco también uniéndolo en la semana que viene, ¿no? Respecto al Día de los Muertos, que también por eso lo cambiamos de fecha para que también puedan celebrar a quienes se les fueron, ¿no? Y también que pudiéramos empezar como a cerrar, ¿no? Como que pudiéramos estar en un asunto delicado, pero que también empecemos a apropiarnos del encierro otra vez, pero como para poder ir asumiéndonos en lo que podemos hacernos, ¿no? En el cuidado, en la protección, en el trabajo que podemos hacer desde internet, etcétera, pero rescatando todo lo que vamos manejando, ¿no? Y con la vida, con el final de Sabina es como que lo que me importa es eso, ¿no? De es tu única vida, pues disfrútala con cuidado, con amor, y esa es la que tienes, ¿no? Y es la única que tenemos. Gracias, Has. Gerardo, ¿quieres agregar algo? Pues eso parte igual es, me pareció interesante también hablar sobre el duelo ahora que viene el Día de Muertos y lo que estamos viviendo en la pandemia, porque sí, algo que sí, digamos, a mí me preocupa mucho es esa parte de no poder hacer los usos y costumbres ante la muerte, ¿no? Porque eso nos ayuda a cerrar ciclos y los fallecimientos por COVID nos ha roto esa parte, ¿no? No ver a nuestro familiar, no despedirnos, no poder hacer las celebraciones, en fin. Entonces, creo que va a ser todo un reto a futuro porque va a haber, me imagino que habrá muchos duelos complicados que se quedarán atorados ahí por esta situación. Y bueno, invitar pues darle esta solución, ¿no? También por eso está ITNEMI también, ¿no? Como esta ayuda profesional que decías, Berta, para poder ayudar a transitar por esos duelos difíciles, patológicos o complicados y poderle dar salida a este dolor que pudiera ser muy, muy intenso e importante, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que la pandemia nos ha robado muchas cosas, pero también nos ha traído muchos aprendizajes. Y finalmente, pues los seres humanos somos
muy adaptables, o sea, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a todo lo nuevo, así como nos adaptamos a usar la tecnología ahora para hacer este tipo de conversatorios. De alguna manera tendremos que empezar a generar estos nuevos rituales, estas nuevas formas de despedirnos de las personas que no podemos. Porque así como le pasó a Coco, que nunca supo, nunca, se fue, a Coco no, a la mamá, ¿no? Se fue el esposo y nunca más supo de él, ni qué le pasó, ni nada, pues al final de cuentas, pues es algo similar a lo que pasa con el COVID, cuando se te va un familiar al hospital y no sabes si lo vas a volver a ver y muchas veces no lo vuelves a ver, pues va a ser importante, con ayuda de todos nuestros colegas, empezar a generar estos nuevos rituales de despedida de las personas para que estos duelos no se queden enquistados y no se conviertan en duelos patológicos. Bueno, pues les queremos dar las gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber estado presentes. No olviden que dentro de un mes tenemos una nueva conversación, un nuevo conversatorio, en donde vamos a aplicar o vamos a hablar del arte en la terapia, en el proceso terapéutico, ¿no? De cómo el arte puede ayudarnos a sanar y a curar ciertas situaciones y circunstancias de vida. Los esperamos, por favor, denle like a la página, no olviden hacer una difusión de estas conversaciones si saben que o creen que le pueda servir a alguien más. Jacinta, Gerardo y Mari Carmen, que te vi por ahí hace rato, muchas gracias. Gracias, Berta. Damos Gracias, por concluida. Gracias a todos. Y nos vemos el otro mes. Nos vemos el próximo mes con la terapia y el arte. Gracias.